vez más. En el corazón de principales ciudades de Asia, los rescatistas trabajan con prisa para poner a salvo a los sobrevivientes del accidente aéreo. Este actuador está perfecto. El Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán afronta una misión urgente sobre el vuelo 235 de Transasia. ¿Qué hacía la tripulación de cabina? ¿Hubo problemas de ingeniería involucrados en este evento? ¿Cómo terminó en esta situación? Mira esto. Surge un video que hace que el desastre en Taipei sea notorio a nivel mundial. Es bastante desgarrador porque presencias los momentos finales de un evento trágico desarrollarse frente a tus ojos. ¿Qué estaba ocurriendo en ese avión? Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en reportes oficiales y declaraciones de testigos. La grabación sorpresa. Taipei, la ciudad capital de Taiwán. Cerca del centro, entre elevadas torres, se sitúa el aeropuerto Songshan. La próxima salida programada de la mañana es la del vuelo 235 de Transasia. 4 de febrero 2015. La tripulación de cabina de Transasia espera por una adición a la lista de pasajeros de último minuto. Bienvenido a bordo. Gracias. Fila 19D, a la mitad, asiento del pasillo. El doctor Liu Chao-Hui lo logró. Simplemente sucedió que ese vuelo en particular tenía algunos puestos disponibles. Se suponía que yo debía estar en el próximo vuelo, pero decidí irme en ese que partía antes. Sí, este es el mío. Damas y caballeros, verifiquen que los espaldares de sus asientos y las bandejas estén totalmente verticales. Asegúrense de tener sus cinturones de seguridad bien ajustados. Hay 3 pilotos altamente entrenados en la cabina de mando. El primer oficial es Liu Si-chung. Cuenta con al menos 7,000 horas de tiempo de vuelo. ¿Presión del aceite? Listo. El capitán Liao Chen-sung es un antiguo piloto militar. También hay un tercer piloto que está de observador en el vuelo de hoy. 45, arrancador apagado. Indicadores apagados. El Transasia 235 es un vuelo suburbano de Taipei a la isla taiwanesa de Kinmen, cerca de la costa de China. El tiempo de vuelo programado es de aproximadamente 1 hora. ¿Desea una revista? Gracias. El doctor Liu Chao-Hui regresa a su hogar en Kinmen, donde es médico practicante. Usualmente utilizaba Transasia porque su servicio era muy bueno. Cuando subía al avión, me gustaba tomar un diario y ponerme al tanto de los eventos del día. ¿La cabina está lista, señor? Bien, copiado, gracias. Suelo en Songshan, Transasia 235, solicita rodaje. Transasia 235, pista 10, rodaje afirmativo. Bien, afirmativo 10. El ATR-72-600 es la versión más moderna y avanzada del avión suburbano de Europa. Sus motores de turbohélice de Pratt & Whitney son de bajo consumo de combustible y extremadamente potentes. Es una aeronave muy popular debido a su particularmente atractiva operación económica. Se utiliza mayormente en operaciones de corta distancia de aerolíneas regionales. La pantalla digital de los pilotos crea lo que se conoce como una cabina de cristal. Cuando la gente habla de un aeroplano de cabina de cristal, se refiere no solo a las pantallas, sino mayormente a un aeroplano con tecnología avanzada con habilidades de automatización sofisticadas. Las listas de verificación electrónica avanzan automáticamente. Una vez completadas ciertas partes, avanzará. El primer oficial le informa a su colega sobre la tecnología de la cabina. Hong Pin-chung es un piloto experimentado que está aprendiendo sobre este sistema computarizado. ¿Se puede hacer manualmente? Bueno, sí se puede. Pero cuando los motores se enciendan, por ejemplo, avanzará a la siguiente página una vez cierre las válvulas de descarga. El aeropuerto Songshan recibe 6 millones de pasajeros al año. Para los controladores de tráfico aéreo, eso significa encargarse cerca de 100 vuelos diarios.
Transasia 235, pista 10, viento 100 grados, velocidad 9 nudos, listo para despegue. Bien, listo para despegar. Tripulantes de cabina, prepárense para el despegue. Tenga un buen vuelo. Gracias. Disfrute su vuelo. Justo antes de las 11 de la mañana, el vuelo 235 comienza a rodar. Instrumento de motor normal. B1. V1. Rotación. El capitán activa el piloto automático y configura la velocidad y altura que desea. Tan pronto la aeronave despega, comprueban una lista de verificación. Velocidad. Velocidad. Sé que ellos tienen un perfil de ascenso y que ejecutan las verificaciones tras el despegue y las verificaciones iniciales de ascenso para asegurarse que todos los sistemas operen con normalidad. El vuelo 235 asciende sobre la zona metropolitana de Taipei. Una ciudad muy densa con más de 7 millones de habitantes. Segundos después, suena la alarma principal. La alarma principal es el indicativo de una situación de emergencia que requiere una respuesta inmediata. El Transasia 235 perdió un motor. El capitán desactiva el piloto automático. Tengo el control. Tiene el control. En la cabina, el sonido de motor cesa repentinamente. Los pilotos necesitan regresar el avión a tierra. Modo de dirección. El capitán quiere dirigir el avión de regreso al aeropuerto. Estamos por debajo de los 12.500 pies. Cambiar a dirección es... Vamos. 095. Listo. Cuando se pierde un motor en un avión bimotor, se debe ser capaz de mantener su rendimiento de ascenso y hay que tener mucho cuidado de que la velocidad no disminuya o reduzca demasiado durante dicho ascenso. Bien. Alerta de falla. Listo. La velocidad y el ascenso disminuyen rápidamente. Vigile la velocidad. Pérdida, 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 pérdida. La advertencia de pérdida a baja altitud es una situación crítica en la que ningún piloto desearía experimentar. Pérdida. El vuelo Pérdida. 235 está a menos de una milla de la pista. Pérdida. Los pasajeros pueden ver que ya no siguen ascendiendo. Terreno al frente. ¡Vas muy bajo! La vibración del mando es un sistema de alerta táctil donde la columna de mando se vibra o se sacude muy notablemente. Es una señal muy silenciosa para indicarle a los pilotos que deben intervenir para impedir que el aeroplano entre en pérdida. La situación es crítica. Es un evento de muy alta tensión. Torre Transasia 235. Mayday, Mayday. Motor apagado. Los controladores temen lo peor. Que el avión se estrelle en la ciudad. Ambos motores apagados. ¿Cómo es esto posible? El vuelo 235 está ahora solo 500 pies sobre las calles de Taipei. La tripulación estaba rodeada de una alta densidad de viviendas, edificios de apartamentos de gran altura, un área muy poblada. Realmente estás entre la espada y la pared. ¡Oh, no! ¡Impacto! ¡Prepárense! ¡Oh, no! Elévese. Terreno. ¡Oh, no! Terreno. Elévese. Elévese.
Lo único que los controladores pueden ver es que el vuelo 235 desapareció del radar. No saben si alguien sobrevivió. Suspendan las operaciones de despegue y aterrizaje. Inicien procedimientos de emergencia. Luego de impactar una autopista elevada en el centro de Taipei, el vuelo 235 de Transasia se hunde en el río Keelung. Podía sentir que algo no estaba bien. Pensé, ¿por qué hay agua en mis zapatos? ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! Aquellos con la suerte de haber sobrevivido están en riesgo de ahogarse. Recuerdo claramente que vi a una mujer que pensé que era una azafata y le dije que no temiera. Todos para bien. ¡No puede ser! El nivel del agua se eleva. ¡Vamos, rápido! El avión se hundía cada vez más y más. Hacía mucho frío. No podía escuchar nada. El agua había ahogado todos los sonidos. Entonces los pasajeros creen escuchar un sonido de esperanza. Los rescatistas están en camino. Los servicios de emergencia se trepan al fuselaje y empiezan a sacar gente de los restos. Solo quería que las puertas se abrieran rápido para poder escapar. La rápida corriente del río Keelung significa que los aturdidos sobrevivientes no estarán a salvo hasta que los rescatistas los puedan llevar a la orilla del río. La ciudad de Taipei nunca ha visto un accidente de la aviación como este. De los 58 pasajeros en el vuelo 235, solo 15 lograron salir con vida. Los 3 pilotos murieron. Los investigadores del Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán están ansiosos por empezar a recolectar evidencias de la escena. Lo más importante para nosotros es recuperar las cajas negras. Sin embargo, debemos esperar que termine la búsqueda y rescate antes de poder entrar. Por ahora deben ser pacientes. Pero surge una impresionante pieza de evidencia. Mira esto. Acaba de llegar. Ponlo aquí, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué estaba ocurriendo en ese avión? Ponlo de nuevo. Fue bastante extraordinario que la secuencia final del evento fuese capturada por una cámara en el tablero de un vehículo. Es bastante desgarrador porque presencias los momentos finales de un evento trágico desarrollarse frente a tus ojos. Deténlo, deténlo. Obviamente estábamos impactados, preguntándonos por qué el avión volaba así. ¿Qué piensas? ¿El motor izquierdo? ¿Los mandos de vuelo? Cuando vemos el video, sabemos que algo va mal con el motor. La hélice parece muy lenta. Se pueden ver las aspas. No podían haber ido a máxima velocidad. Pensé que el avión había perdido un motor o que el flap o el alerón se había atascado durante el despegue. Debemos investigar esos restos. Los grupos de rescate sacan del río Keelung lo que queda del vuelo 235. Recuperamos todo. Creo que terminamos de recuperar los restos al mediodía del segundo día. No se sabe qué pieza de los restos pueda tener una pista importante.
Los investigadores se preguntan si el sistema de control de vuelo muestra algún signo de falla. Así que debemos examinar esa parte de los restos. Este actuador está perfecto. No pudimos encontrar nada malo con el actuador ni la unión del control. No pudimos encontrar nada fuera de lo normal con el sistema de control de vuelo. El sistema de control parece estar bien. La búsqueda de fallas previas al impacto en el sistema hidráulico del avión tampoco lleva a nada. No hay nada malo con los sistemas hidráulicos. ¿Este es el motor izquierdo? Sí. Gracias a la cámara de un tablero de un vehículo, los investigadores saben que el avión estaba inclinado abruptamente hacia la izquierda. La próxima sospecha más obvia es la de una falla mecánica en el motor izquierdo. Tenemos que echar un vistazo por dentro. Trae el endoscopio. Hacer un examen con el endoscopio nos permite ver y determinar si el compresor y la turbina están dañados por dentro. Debido a que la turbina gira con una extrema velocidad, si se dañara solo un poco, estaría completamente destruida. Pero el examen con el endoscopio no arroja ninguna pista nueva. Un examen mostró que todo estaba en su sitio y todos los elementos móviles aún eran capaces de moverse. El motor izquierdo está completamente operativo. ¡Qué extraño! Deben explorar otras posibilidades. ¿Qué hay del motor derecho? Echemos un vistazo. Examinan el motor derecho. Y lo que encuentran es desconcertante. Mira las aspas. Están emplumadas. El emplumado es una posición de seguridad. Cuando el motor de una hélice pierde potencia en vuelo, las aspas giran automáticamente en paralelo con el flujo de aire para reducir el arrastre. Lo que el autoemplumado hace es cambiar el ángulo de funcionamiento de las aspas para asegurar que el rendimiento de vuelo del avión no se vea comprometido. El descubrimiento solo profundiza el misterio. ¿Por qué estaría emplumado el motor derecho cuando el video muestra claramente que el avión está inclinado a la izquierda? No tiene sentido. Echemos un vistazo. Cuando descubrimos un emplumamiento de la hélice, supimos que debía haber algo malo con el motor. ¿Viste algo? No, nada. Ambos motores arrojaron resultados normales. Después de la examinación, estaban perfectos. Tampoco hay nada malo con este motor. Si ambos motores estaban operativos, ¿por qué se estrelló este avión? Ahora los investigadores tienen dos preguntas relacionadas que responder. ¿Qué causó que la hélice del motor izquierdo se emplumara? ¡Terreno al frente! ¿Y por qué el avión se inclinó abruptamente a la izquierda antes del impacto? En un hangar en el aeropuerto de Songshan, los investigadores taiwaneses aún no tienen una explicación para el siniestro del vuelo 235 de Transasia. El video del fatal hundimiento del turbohélice en el río Keelung se extendió a nivel mundial. Pero las pistas sobre la causa del siniestro son escasas. Hola. Bien, gracias. Señor, llegó la registradora de datos. Excelente. Echemos un vistazo. Los investigadores esperan que la registradora de datos de vuelo les pueda decir algo más. La registradora de datos de vuelo graba docenas de parámetros de desempeños, incluyendo el flujo de combustible, temperatura del motor y la velocidad de la hélice. Bien, alerta de falla. Listo. Los investigadores ya saben que la hélice del lado izquierdo se emplumó antes del impacto. Vigilen la velocidad.
Echemos un vistazo a los sistemas operativos del segundo motor. Tal vez los datos de vuelo les digan por qué. Cuando revisamos los datos, encontramos que el segundo motor tenía algunos parámetros normales, tales como presión de aceite, temperatura del motor, flujo de combustible. El motor está completamente bien. Pero una pieza de los datos parece mostrar una historia diferente. Échale un vistazo a esto. El torque está fuera de control. Un parámetro, el del torque, fluctuó. El torque es una medida del poder de un motor para hacer girar la hélice. Incrementa y disminuye durante el vuelo, pero no se supone que fluctúe. ¿Por qué hizo eso? Pásame el diagrama. Profundizan, estudiando cómo el motor Pratt y Whitney mide el torque. Intentamos averiguar la lógica del diseño para el sistema. ¿Cuál es la conexión entre el torque y las hélices emplumadas? Descubren que el sistema de autoemplume del motor incluye un sensor eléctrico de torque. Mide la fuerza de torsión que el motor está produciendo. Un torque extremadamente bajo indica que el motor falló. Por lo tanto, la baja lectura activa el sistema para emplumar la hélice. Pero saben que el motor no falló. Parece haber una única manera de explicar los inusuales datos de torque. Tal vez. El sensor está enviando lecturas erradas que activan la unidad de autoemplume. Sospechan que el problema no era el motor en sí, sino el sensor que mide el torque. Pensamos que probablemente fuese un problema de señal entre el sensor de torque y el receptor. Envía el sensor al laboratorio para poderlo analizar. Si tienen razón sobre la falla del sensor de torque, finalmente habrán resuelto el misterio de la hélice emplumada. Pero los investigadores no están ni cerca de entender otro misterioso aspecto de este siniestro. ¿Por qué un avión bimotor con la hélice emplumada del lado derecho termina inclinándose hacia la izquierda? En búsqueda de una respuesta, revisan nuevamente los datos de vuelo. ¿Qué dicen los parámetros del motor izquierdo? ¿Me puedes enseñar el flujo de combustible, por favor? Flujo de combustible. Todo parece normal. Velocidad de hélice. Según los datos, el motor izquierdo funcionaba con normalidad. El desempeño del primer motor siempre fue bueno. Todas las estadísticas eran normales. Ángulo de la palanca de potencia. Pero cuando verifican la configuración del acelerador, hacen un descubrimiento sorprendente. Esto es increíble. Cuando revisamos los datos de la registradora, encontramos que la potencia del primer motor iba reduciendo gradualmente hasta, eventualmente, apagarlo. El motor derecho se apagó manualmente. Los investigadores saben que el ATR-72 no cuenta con un sistema de acelerador automático. Los aceleradores solo se pueden mover a mano. Lo tuvo que ver apagado uno de los pilotos. Así que comenzamos a preguntarnos por qué el piloto apagaría el motor bueno. Honestamente, al principio no entendimos cómo podía pasar esto. Es una locura. Veamos la placa del circuito. Los investigadores examinan el sensor de torque del motor izquierdo del vuelo 235 de TransAsia. Buscan cualquier defecto que pudo haber ocasionado que la hélice se emplumara en pleno vuelo. El laboratorio utilizó métodos de prueba precisos. Hicieron un corte transversal a la placa del circuito y lo revisaron. Observa esto. Es una soldadura rota. Descubren fallas microscópicas en la placa del circuito.
Y eso estaba relacionado con las puntas de soldadura en una placa de circuito, en particular que estaba comprometida por razones que eran difíciles de establecer. Probablemente estaba relacionado con algún tipo de defecto de fabricación o algo así. Y eso sería suficiente para detener la transmisión de la señal. Con una placa de circuito defectuosa, el sensor de torque no pudo hacer su trabajo. Aunque el motor estuviese girando, el sensor no pudo detectar el torque. Así que el sistema emplumó la hélice automáticamente. El cerebro del sistema pensó que el torque había reducido por debajo del valor predeterminado. Pienso que cerca del 18%, y eso activó el emplumado automático. Bien, alerta de falla. Listo. Finalmente entendieron por qué la hélice derecha se emplumó. Pero aún no explican el siniestro. El ATR-72 tiene 2 motores. Perder el empuje en uno no debió ser un evento catastrófico. Están diseñados para volar con un solo motor. Terreno al frente. Terreno, elévete. Los pilotos entrenan regularmente para operaciones de pérdida de motor. Normalmente es muy fácil para un piloto de aerolínea hacer frente a un fallo de motor en un avión multimotor. Elévete. Para descubrir por qué murieron 43 personas, los investigadores deben responder una pregunta más difícil. Todavía tenemos el primer motor produciendo potencia con normalidad, pero por alguna razón el piloto decidió apagar el motor bueno. Vigile la velocidad. Tenemos que saber por qué. Aeropuerto Songshan de Taipei, listo para despegue. Los investigadores revisan la grabación de voz de la cabina de mando. Muy bien. ¿Listo? Escuchemos lo que tenemos aquí. ¿Presión del aceite? Listo. El accidente aéreo fue muy rápido, menos de 3 minutos. Así que escuchamos la grabación de voz de la cabina de mando, empezando por el despegue hasta el final. Lista de del vuelo. verificación antes de rodaje. ¿Freno de hélice? Apagado. ¿Dirección de triciclo? Encendido. Procedimiento completo. Lista de verificación completa. Hasta ahora siguen el procedimiento al pie de la letra. El procedimiento debe hacerse transparentemente. Veamos qué sucede cerca del despegue. Verificación de instrumento de motor normal. V1. V1. Rotación. Transasia 235, contacto de aproximación en 119.7. Buen día. ¿Qué es ese sonido? Debe ser la alarma de falla del segundo motor. Cuando la alarma principal se activó por primera vez, estaban aproximadamente a unos 1200 pies del suelo. Advertencia de falla del motor 2. Están volando una TR-72-600. No debería ser un gran problema. Si siguieron el procedimiento e hicieron todo correctamente, debieron ser capaces de volar de vuelta y aterrizar sin problemas. Este es un momento crucial. Escuchemos qué harán ahora. Tengo el control. Los investigadores escuchan el sonido del piloto automático apagándose. Está desactivando el piloto automático. No debería hacer eso. Es difícil entender por qué el piloto que volaba el avión desconectó el piloto automático durante una situación de emergencia. Solo empeoró la situación. Continúala. Bien. Alerta de falla. Listo. Su atención estará dirigida al aviso de advertencia del motor, el cual el ATR-72 indica claramente qué motor falló. Hay una lista de procedimiento en la pantalla. Se sigue paso a paso. Pero en vez de seguir el procedimiento de emergencia, Vigile la velocidad. el capitán hace algo inexplicable. Desacelerando el primero. El capitán está empezando a apagar el primer motor sin entender completamente lo que el sistema de la computadora le dice. Ambos motores son capaces de producir potencia.
Pero debido a que el motor derecho se emplumó, perdió la potencia de empuje, comportándose como un auto en neutro. Cuando el capitán hace retroceder el acelerador izquierdo, se deja a sí mismo sin potencia de empuje en ningún motor. No parecía apreciar plenamente que eso había dado como resultado que el motor número 1 se apagara. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Los investigadores descubrieron en la grabación de voz de la cabina de mando que el capitán del vuelo 235 apagó el único motor en funcionamiento del avión. ¿Por qué el primer oficial no lo detuvo? Continuaron escuchando la grabación, intentando entender por qué no corrigieron a tiempo los errores del capitán. Retrocederé con el primer motor. No puede solo decir que va a apagar el motor. Se supone que los pilotos comprueben, que uno de ellos verifique las acciones del otro. Cuando el piloto apagó el motor operativo, lo hizo rápido y sin discutirlo con el piloto que lo supervisaba. Está actuando sin siquiera confirmar qué emergencia es. Cuando hay un aviso de alerta, el procedimiento dice que se debe identificar el problema antes de actuar. No, espera un momento. Verificación. Para crédito del copiloto que lo supervisaba, intentó detener al piloto que manipulaba la palanca de potencia del primer motor y anunció que quería una verificación. Pero nunca hubo una confirmación definitiva de parte del piloto que volaba que el problema estaba en el segundo motor. Modo de dirección. Por el contrario, el capitán interrumpe al primer oficial para solicitar una nueva dirección. Estamos por debajo de los 2.500 pies. ¡Vamos! 095. Listo. El primer oficial sí le pidió al capitán que esperara. Sabe que el capitán está apagando el motor equivocado. Y cuando intenta cuestionarlo, el capitán confirma lo que está haciendo. De repente tienen un fallo en los dos motores y creo que toma por sorpresa al piloto en supervisión que no está realmente seguro de lo que sucedió. Vuelve a encender el motor. No puedo volver a encender el motor. Oh, vaya. Apagué el motor equivocado. El piloto que volaba tiene una epifanía de que están en serios problemas. Vuelve a encender el motor. No puedo volver a encender el motor. Apagué el motor equivocado. Es muy triste. Cuando lo escuché decir que había apagado el motor equivocado, estaba devastado completamente. Cuando el capitán se da cuenta de su error, ya es muy tarde. ¡Impacto! ¡Prepárense! ¡Levántate! ¡No! Desafortunadamente, ninguno de los miembros de tripulación siguió el conjunto de procedimientos estándares para hacer frente a la pérdida del motor. Ahora los investigadores tienen una pregunta mucho más difícil de responder. ¿Por qué el capitán no entendió lo que hacía? La incapacidad del capitán de reconocer la situación y reaccionar de manera apropiada costó 43 vidas. Pensó que el motor izquierdo falló cuando la aeronave claramente le estaba diciendo que era el motor derecho el del problema. ¿Cómo pudo el capitán equivocarse de esa manera? ¿Cuál es el historial del capitán? Cuando profundizan en el historial del capitán, hacen un descubrimiento perturbador. El capitán reprobó uno de sus componentes clave de entrenamiento. Registro de simulador de entrenamiento. Los registros del entrenamiento de vuelo del piloto indicaron que era propenso a ser un poco ansioso. Tengo el control. Tiene el control. Se sentía un poco abrumado en situaciones de emergencia y tenía una tendencia a responder o actuar prematuramente en esa situación. Desacelerando el primero. También lo despidieron de su último trabajo.
A pesar de que el capitán fue un piloto militar consumado, su historial civil está levantando preguntas. Tal vez no estaba acostumbrado a la TR-72-600. Los registros inmediatamente confirman esa sospecha. Liao Cheng-sung ha registrado relativamente pocas horas en el nuevo avión suburbano de Transasia. El capitán en el asiento izquierdo tenía aproximadamente un total de 5.000 horas. Y él tenía cerca de 250 horas en el ATR-72-600. ¡Espere un segundo! ¡Acelere! Interrupción del emplumamiento. El ATR-72-600 es conocido por su avanzada tecnología. Ahora los investigadores se preguntan si esta aeronave, con su cabina de cristal computarizada, es muy complicada para que un piloto relativamente inexperimentado la manejara en una crisis. Vuelve a encender el motor. No puedo volver a encender el motor. A menudo se pueden sentir abrumados con el gran volumen de información. También tienen que considerar la naturaleza de la automatización y los modos que se les presenta, así que es más desafiante. Apagué el motor equivocado. ¿Acaso la sobrecarga de información llevó a la muerte de 43 personas en uno de los peores accidentes aéreos de Taiwán? Entrenamiento en proceso. Los investigadores deben saber si la avanzada tecnología diseñada para ayudar a los pilotos en el ATR-72-600 pudo haber contribuido en el siniestro del vuelo 235 al confundir al capitán del Transasia. Bien, ¿listo para salir volando del Taipei? Hagámoslo. Para intentar descubrirlo, programan un simulador de vuelo utilizando los datos del vuelo del avión caído. Teníamos la información del tiempo, teníamos los datos de la registradora y los datos de la grabación, así que combinamos todo eso para replicar las condiciones del accidente. Los datos le permiten a los investigadores volar exactamente el mismo vuelo, mismas velocidades, mismo ritmo de ascenso, y a los 37 segundos de vuelo, la misma alarma de cabina de mando. Esa es la advertencia. Segundo motor apagado. La computadora del avión identifica inmediatamente cuál motor perdió potencia de empuje. Verificación de activación del piloto automático. Ejecuta la verificación. Las listas de verificación automatizadas aparecen, claras, concisas y fáciles de seguir. Compensación en el primer motor. Emplumamiento automático en el segundo motor. Listo. Confirmación de pérdida del segundo motor. Confirmado. Asegura el segundo motor. La lista de verificación le indica al piloto que reduzca la potencia en el motor emplumado hasta detenerlo. El otro piloto resguarda el motor operativo. Entonces alarías una palanca situacional a la distensión del apagado del combustible que quita el combustible del motor. Palanca situacional para detener flujo de combustible. Listo. Y el motor estaría apagado y asegurado. Segundo motor asegurado. Ahora, impulsado por un solo motor, el avión seguiría ascendiendo con normalidad con el piloto automático. Los sistemas computarizados han ayudado a pilotos a evitar desastres, tal como se diseñó. Es bastante manejable. La tripulación puede continuar con el vuelo, ascender a una altitud segura, reconsiderar sus opciones. Ahora solo debemos volar de vuelta al aeropuerto y aterrizar. Tengo una idea. Veamos qué sucede si solo dejamos que el avión vuele solo. Reinicia desde el principio. Reiniciando. Cuando hacemos la prueba de simulador, intentamos averiguar qué pasaría si los pilotos no hacen nada. Increíblemente, la simulación muestra que incluso si el piloto no hubiese hecho absolutamente nada, el avión no se hubiese estrellado. El aeroplano continuaría ascendiendo y luego volaría sin problemas. Así que pienso que el aeroplano fue diseñado para manejar esa situación, siempre y cuando no hagamos nada errado. Cualquier duda sobre la cabina de cristal ahora ha sido descartada. Los avanzados sistemas del ATR-72-600 no condujeron al choque del vuelo 235. Debe haber otro factor en juego. Los investigadores estudian los informes de incidentes anteriores en los que se cometieron errores similares. Sugieren una posibilidad intrigante. Interrupciones y realizar varias tareas a la vez. Los investigadores saben que la carga de trabajo del capitán era alta. Tomar el control manual del avión lo distrajo de realizar una verificación con su primer oficial. Hacía varias tareas a la vez.
Vigile la velocidad. Pudo haber sufrido de ceguera por concentración. En la ceguera por concentración, la gente está ocupada o enfocada en otro tema o área de interés, y por eso pierden lo que se consideraría un cambio muy notable en el ambiente, pero no lo perciben. Voy a desacelerar el primer motor. Incluso cuando los sistemas le decían que era el segundo motor, su percepción le dijo que hacía lo correcto. Ceguera por concentración. El primer oficial intentó advertirle. No, espera un momento. Verificación. Parece que el capitán estaba ciego ante la clara advertencia de que su motor derecho se había emplumado. Finalmente, los investigadores saben lo que sucedió a bordo del vuelo 235 de TransAsia. Una grieta microscópica en una placa de circuitos deshabilitó un sensor del motor que llevó al sistema a determinar erróneamente que el motor derecho había fallado. Pero solo eso no hubiese causado que el avión chocara. Estos fueron una serie de errores de parte del capitán. Cuando el segundo motor se emplumó, el capitán reaccionó antes de evaluar la situación. El capitán debió seguir las verificaciones. Tengo el control. Sin embargo, desactivó el piloto automático y redujo la potencia del motor equivocado. Voy a desacelerar el primer motor. Todo lo que sabemos es que apagó el único motor operativo. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. Vuelve a encender el motor. No puedo volver a encender el motor. Apagué el motor equivocado. Más rutas para TransAsia. ¿Por qué TransAsia contrató este piloto? Los investigadores profundizan en el historial corporativo de TransAsia. TransAsia amplía su flota. Échale un vistazo a esto. Intentando entender cómo un piloto con un historial tan pobre queda contratado. Y esto. Esta compañía se ha expandido muy rápido. Lo que encuentran sugiere un escenario de una compañía en crecimiento que lucha por competir con compañías más grandes en el gigantesco mercado asiático. Un operador más regional como TransAsia Airways parece haber luchado para reclutar y retener el tipo de experiencia que las aerolíneas buscan. El choque del vuelo 235 sería el último accidente de TransAsia Airlines. La compañía cesó operaciones y salió del mercado en noviembre del 2016. Hay una cantidad de razones por las que la Junta decidió cerrar la aerolínea, pero hay una conclusión ineludible de que el desempeño adverso o deficiente de seguridad de la aerolínea tuvo ciertamente un impacto económico en la aerolínea. A pesar de que TransAsia Airlines ya no vuela, los investigadores de accidentes aéreos esperan que la tragedia del vuelo 235 sirva como un importante recordatorio de seguridad para los pilotos de las otras aerolíneas a nivel mundial. Entendemos que los pilotos son humanos. Los humanos cometen errores. Es por eso que diseñamos los procedimientos estándares de operación. Y lo más básico e importante es que la gente solo siga el procedimiento.